El cielo se partió en dos con un relámpago que iluminó la cara de mi esposo, Dante, por una fracción de segundo. Sus facciones, usualmente compuestas en una máscara de encanto calculado, estaban torcidas por una furia fría. «Bájate», ordenó, su voz apenas un susurro por encima del motor del Mercedes. «Necesitas una lección, Ximena. Para que aprendas cuál es tu lugar». No discutí. No le di la satisfacción. Abrí la puerta y salí a la noche. La primera gota de lluvia, gorda y helada, me golpeó en la frente justo cuando la puerta del coche se cerró con un chasquido sordo y definitivo. Estaba en el acotamiento de la carretera a Toluca, a 50 kilómetros de nuestra casa en la Ciudad de México. Con nada más que el vestido de seda que había usado para la cena familiar y un par de tacones que se hundirían en el lodo. Vi cómo su Mercedes se alejaba, sus luces traseras rojas encogiéndose hasta convertirse en dos puntos desafiantes antes de desaparecer en la cortina de lluvia que ahora caía con furia. La tormenta eléctrica había llegado. Me quedé inmóvil, dejando que el agua me empapara, sintiendo como el frío se filtraba hasta mis huesos. Pero por dentro, un fuego diferente, uno que había mantenido ardiendo en secreto durante años, comenzaba a rugir. Segundos después, tal como estaba planeado, las luces de otro vehículo cortaron la oscuridad detrás de mí. Una camioneta SUV negra, imponente y silenciosa, se detuvo a mi lado. La puerta del conductor se abrió y Gael, mi jefe de seguridad y el CEO de mi compañía, bajó con un paraguas. No dijo nada, su rostro era una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos vi una furia contenida que hablaba por él. Me abrió la puerta trasera y entré. El interior de cuero olía a poder y a control, a todo lo que Dante creía poseer. Gael se sentó al volante y la camioneta se puso en marcha suavemente. Saqué mi teléfono secundario, uno que Dante no conocía, y marqué un número. «Es la hora, Gael», dije, mi voz tranquila, desprovista de la histeria que Dante cegaramente esperaba. «Activa la fase 1». Gael asintió, sus nudillos blancos sobre el volante. No era un guardaespaldas para protegerme de extraños. Era para protegerme de mi esposo. Y el último error de Dante, el que rompería el dique de mi paciencia, acababa de empezar. Su cruel lección estaba a punto de volverse en su contra de una forma que ni en sus más arrogantes pesadillas podría haber imaginado. Mientras la camioneta se deslizaba por la carretera inundada, la imagen de la cena de hacía apenas 6 horas se repetía en mi mente. Estábamos en la opulenta casa de mi suegra, Romina, en Las Lomas. El aire olía a lujos viejos y a expectativas no cumplidas. Dante era el centro de atención, como siempre. Acababa de cerrar un trato multimillonario, o eso decía, y Romina lo miraba con una adoración casi devota. «¿Ves, Ximena?», dijo, su voz goteando un falso dulzor mientras me pasaba una copa de vino que no había pedido. «Ese es un hombre de verdad. Un proveedor. Deberías aprender a apoyarlo en lugar de pasar el día dibujando cositas inútiles en tu computadora». Sonreí, una sonrisa vacía que había perfeccionado con los años. «Estoy muy orgullosa de él», mentí. Anaí, la hermana menor de Dante, se unió al ataque con la sutileza de un martillo. «¿Y tú qué, Ximena? ¿Algún nuevo proyecto emocionante? ¿Diseñaste el logo para alguna otra panadería de barrio?». Antes de que pudiera responder, Dante intervino, riendo. «Oh, está diseñando el menú para una pequeña cafetería en la Condesa. Es adorable. La mantiene ocupada». La risa de su familia resonó en el comedor. Para ellos, yo era eso, adorable, una mujer que se mantenía ocupada con un hobby. Mi trabajo como diseñadora gráfica freelance era la tapadera perfecta. Les permitía verme como una figura decorativa, inofensiva, completamente dependiente del genio financiero de Dante. No tenían idea de que esos dibujitos eran mi coartada para pasar horas frente a mis monitores, construyendo y dirigiendo mi verdadero imperio. Mi mente viajó más atrás, a las otras exhibiciones en mi museo privado del dolor. Hace 2 años, una noche, mientras Dante revisaba unos informes, noté una vulnerabilidad evidente en el algoritmo de gestión de riesgos que su firma utilizaba. Era un error fundamental que podría costarles millones. Con cuidado,
traté de explicárselo. Dante, cariño, si cambias este parámetro y aplicas un modelo predictivo basado en series de tiempo en lugar de una regresión lineal simple, podrías. Él ni siquiera me miró. Me dio una palmadita condescendiente en la cabeza. Cariño, deja los números a los expertos, ¿quieres? ¿Por qué no mejor diseñas un nuevo logo para mi club de golf? Algo con clase. Salí de su estudio sintiendo la humillación arder en mis mejillas. Esa misma noche, comencé a desarrollar el prototipo de lo que se convertiría en el núcleo de la inteligencia artificial de Quantico Insight. Su arrogancia fue mi inspiración. Luego, el control financiero. El año pasado, cerré un contrato de diseño de marca con una startup tecnológica de Berlín. Me pagaron el equivalente a 100,000 pesos. El dinero apenas tocó mi cuenta personal antes de que Dante lo transfiriera a nuestra cuenta conjunta. Todo ingreso es ingreso familiar, Ximena, me sermoneó esa noche. Y yo soy quien administra las finanzas aquí. Es demasiada responsabilidad para ti. Una semana después, se compró un nuevo set de palos de golf a la medida. Nunca mencionó mis 100,000 pesos de nuevo. Recordé, con una punzada de dolor genuino, al Dante del que me enamoré en la universidad. Un joven brillante, ambicioso, sí, pero también amable y con una chispa de idealismo en los ojos. Me había visto, de verdad. Había admirado mi mente, mi empuje. Pero esa versión de Dante se había erosionado lentamente, desgastada por la incesante presión de su madre por mantener las apariencias y envenenada por el éxito fácil que mi tecnología, sin que él lo supiera, le había regalado. Me quedé, esperando que el hombre que amaba resurgiera de las cenizas de esta caricatura arrogante en la que se había convertido. Fue una esperanza vana. Mi anonimato también tenía raíces profundas. En mi último año de carrera, presenté un concepto de algoritmo revolucionario a un profesor al que admiraba. 2 meses después, lo vi presentar mi trabajo, ligeramente modificado, en una conferencia internacional como si fuera suyo. Esa traición me enseñó una lección brutal: el mundo a menudo intenta arrebatarle el poder a una mujer brillante. Así que creé AIT, mi alias, un escudo sin género y sin rostro para proteger mi genio. Nadie volvería a robarme lo que era mío. De vuelta en la cena, la ironía era casi insoportable. Dante levantó su copa para un brindis. Y un brindis por mis herramientas secretas, dijo, sonriendo. Especialmente por la plataforma de Quantico Insight. Maldita sea, ese fundador anónimo, IT, es una sanguijuela con sus tarifas de licencia, pero sin su IA, no somos nada. Miré por encima de su hombro el teléfono donde revisaba los mercados. Quizás la interfaz de usuario podría ser más intuitiva, comenté en voz baja, casi para mí misma. Dante se burló. ¿Y tú qué sabes de interfaces? Concéntrate en que el postre no se queme, amor. Esa fue la última estocada. La gota que finalmente derramó el vaso no fue un grito, sino un correo electrónico. Una notificación silenciosa y digital que llegó a mi teléfono mientras pretendía escuchar a Romina hablar de su último viaje a Europa. Era de la joyería de lujo en Masaryk. Una confirmación de compra, un reloj de edición limitada, con un costo de 400,000 pesos, cargado a nuestra cuenta conjunta. Mi corazón no se aceleró. No sentí pánico. Sentí una calma gélida, la claridad que precede a la acción decisiva. Esperé. Esperé hasta que estuvimos en el coche, atrapados en el tráfico de Polanco, la noche envolviéndonos. Dante, comencé, mi voz cuidadosamente neutral. Recibí una notificación de una compra hoy. Un reloj. ¿Sabes algo al respecto? Se tensó. Sus dedos tamborilearon sobre el volante de cuero. Era una compra de la empresa. Un regalo para un cliente importante. No tienes que preocuparte por esas cosas. La notificación decía que se cargó a nuestra cuenta personal, respondí, manteniendo mi mirada fija en el perfil de su rostro, iluminado por los faros de otros coches. Su cabeza giró bruscamente hacia mí. Escucha, Ximena, yo manejo el dinero. Yo sé lo que hago. Ahora vas a cuestionar cada movimiento que hago para mantener el estilo de vida que tanto te gusta disfrutar.
No es por el dinero, Dante. Es porque no me lo dijiste. Somos un equipo, ¿no? Fue la palabra equivocada. Equipo, para él, significaba que él era el capitán y yo la mascota. Su rostro se ensombreció. Estoy harto de tu falta de respeto. Siempre cuestionando, siempre socavando mi autoridad. En la cena, con tu comentario estúpido sobre la interfaz. ¿Crees que no me di cuenta? Intentas hacerme quedar como un idiota frente a mi familia. La discusión escaló rápidamente. Su voz se elevó, llenando el lujoso interior del coche con una toxicidad que me asfixiaba. Fue entonces cuando llegamos a la autopista y la lluvia comenzó a caer. Y fue entonces cuando él decidió que había tenido suficiente. ¿Sabes qué? Necesitas una lección, siseó, sus ojos brillando con una crueldad que ya no intentaba ocultar. Una lección sobre respeto. ¿Sobre cuál es tu lugar? Desvió el coche bruscamente hacia el acotamiento. El sonido de la grava bajo los neumáticos fue como un grito. Me miró, y en su rostro vi la satisfacción de un hombre que finalmente iba a poner a la mujer rebelde en su sitio. Bájate. Y yo lo hice. Salí del coche, del matrimonio, de la mentira que había sido mi vida durante los últimos 5 años. Mientras él aceleraba y me dejaba atrás, no sentí miedo. Sentí alivio. La tormenta afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de desatar. La camioneta no se dirigió a ningún hotel de lujo ni a un apartamento seguro. Gael condujo con una eficiencia silenciosa a través de las calles inundadas de la ciudad hasta llegar a un imponente edificio de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, el distrito financiero de la Ciudad de México. No había ningún logo llamativo en la entrada, solo un discreto número dorado. Para el mundo, era un edificio de oficinas corporativas más. Para mí, era mi fortaleza. El verdadero hogar de Quantico Insight. Subimos en un elevador privado que requería el escaneo de la retina de Gael. Las puertas se abrieron directamente a mi oficina, un vasto espacio minimalista dominado por una pared de monitores que brillaban con gráficos, líneas de código y datos del mercado fluyendo en tiempo real. El único sonido era el suave zumbido de los servidores. El aire olía a tecnología de punta y a café recién hecho. Me quité el vestido de seda empapado, dejándolo caer al suelo como si fuera la piel de una vida pasada. De un armario oculto en la pared, saqué lo que yo llamaba mi uniforme de batalla, un traje sastre negro de corte impecable, una blusa de seda blanca y un par de tacones de aguja que no eran para decorar, sino para caminar sobre las ruinas de mis enemigos. Me senté en mi silla ergonómica, el cuero frío un contraste bienvenido contra mi piel. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado de fibra de carbono. En las pantallas, vi el mundo como realmente era, un flujo constante de datos, de patrones, de causa y efecto. El mundo de Dante, que él creía controlar, no era más que un pequeño nodo en mi red. Él cree que mi lugar está en la cocina, preparando su cena, le dije a Gael, que estaba de pie junto a mí, observando las pantallas. Mi verdadero lugar está aquí. Gael asintió, una sonrisa sombría en sus labios. El sistema está listo, Ximena. Todas las alertas que instalaste están activas. Tenemos un registro de cada peso que ha movido en los últimos 2 años. En la pantalla principal, inicié una videollamada. El rostro de la licenciada Nuria Montes apareció al instante, nítido y profesional, incluso a las 11 de la noche. Estaba en su despacho, con una pared de libros de derecho a sus espaldas. Ximena, dijo, su voz era acero envuelto en terciopelo. ¿Estás bien? Mejor que nunca, Nuria, respondí. Lo hizo. Me abandonó en la carretera. Nuria no mostró sorpresa, solo una determinación sombría. Lo grabamos todo. El rastreador del coche confirma la ubicación y la duración de la parada. Los satélites meteorológicos confirman la severidad de la tormenta. Es abandono con agravantes. Tenemos todo lo que necesitamos. Bien, dije, mis dedos volando sobre el teclado, abriendo archivos encriptados. Entonces, procedamos. La demanda de divorcio está lista para ser presentada a primera hora, continuó Nuria.
La solicitud para congelar todos los activos conyugales e individuales de Dante Vargas también. Y tengo el expediente completo de sus gastos inexplicables, incluyendo los pagos del apartamento en Polanco y los viajes a Tulum con una tal Itzel. Miré un monitor que mostraba el estado de la red de Vargas Capital Management. Su empresa. Su orgullo. Su poder. Todo dependía de una delgada fibra óptica que los conectaba a mis servidores. Una fibra que yo podía cortar con un solo clic. Dante quería darme una lección, dije, más para mí misma que para ellos. Está bien. La clase está a punto de comenzar. Mientras yo me ponía mi armadura, Dante, a 50 kilómetros de distancia, se estaba sirviendo su segundo whisky. Podía imaginarlo perfectamente, monitoreando sus acciones a través de las cámaras de seguridad de nuestra casa, cámaras que él creía haber instalado para su protección, pero que en realidad respondían a mí. Paseaba por la sala de estar, con el teléfono en la mano, esperando. Esperaba la llamada. La llamada frenética, llena de lágrimas. El mensaje de texto suplicante. La disculpa arrastrada por el error de haberlo provocado. Había representado esa escena para él innumerables veces. Era parte del guión de nuestro matrimonio. Pero esa noche, el guión había cambiado. A las 11:30 de la noche, su paciencia se agotó. La primera llamada entró a mi teléfono secundario. Lo dejé sonar una vez y lo envié directamente a un nuevo buzón de voz que había grabado esa misma tarde con Nuria. Se ha comunicado con Ximena Torres, decía mi voz, tranquila y profesional. Por el momento no puedo atender su llamada. Por favor, deje un mensaje o dirija cualquier asunto urgente a mi abogada, la licenciada Nuria Montes. En mi pantalla, vi su reacción a través de la cámara de la sala. Se quedó helado, con el teléfono en la oreja. La mención de una abogada no estaba en su libreto. Inmediatamente después, llegó el primer mensaje de texto. ¿Qué demonios es esto, Ximena? ¿Una abogada? Deja de ser tan dramática y contéstame. Lo ignoré. 5 minutos después, ok, ya entendí. Estás enojada. Lo siento. ¿Dónde estás? Iré por ti. Silencio de mi parte. 10 minutos después, su tono cambió, esto no es gracioso. Estás empezando a preocuparme. Contesta el maldito teléfono. Yo, mientras tanto, no estaba preocupada. Estaba ocupada. Con Gael a mi lado, revisamos los últimos informes de Quantico Insight. Las proyecciones del siguiente trimestre eran espectaculares. Cerramos un nuevo contrato con un fondo de cobertura de Singapur. Mi imperio seguía creciendo, indiferente a la pequeña tormenta en la vida de Dante Vargas. A la medianoche, su pánico comenzó a manifestarse digitalmente. Una alerta roja parpadeó en una de mis pantallas. Intento de transferencia no autorizado detectado, leí en voz alta. Dante estaba intentando mover 5 millones de pesos de nuestra cuenta de inversión conjunta a una cuenta offshore a su nombre en las Islas Caimán. Tonto, susurró Gael. Sonreí. Hacía 6 meses, después de que tomara prestados mis 100,000 pesos, había implementado un nuevo protocolo de seguridad en todas nuestras cuentas. Cualquier transacción superior a 1 millón de pesos requería una doble autenticación biométrica, su huella digital y un código generado por una aplicación en mi teléfono secundario. La transferencia fue bloqueada. En la pantalla, vi el mensaje de error que seguramente él también estaba viendo, autorización requerida. Contacte al titular secundario de la cuenta. Ahora sí estaba atrapado. El dinero que quería usar para huir, o para pagar a sus abogados, estaba fuera de su alcance. Y acababa de crear un registro digital irrefutable de su intento de malversación de activos conyugales, un delito grave en un proceso de divorcio. Su siguiente mensaje fue puro veneno, no sé qué juego estás jugando, pero lo vas a lamentar. Me estás obligando a hacer cosas que no quiero hacer. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Nuria con una sola palabra, adjuntar. Vi cómo se servía un tercer whisky. Luego llamó a su madre. Podía imaginar la conversación, su hijo, la víctima, siendo atormentado por su esposa ingrata y emocionalmente inestable.
Romina siempre compraba su versión de la historia. La última llamada de la noche llegó a la 1:30 de la mañana. Ya no era él. Era un número desconocido. Contesté en silencio. Señora Vargas, dijo una voz femenina y nerviosa. ¿Está bien? Soy Itzel. Dante está muy preocupado. Me dijo que tuvieron una pelea y... Colgué. Su amante. La había enviado a ella como su paloma mensajera. La audacia era casi admirable. La estupidez, sin duda, lo era. Apagué las notificaciones. Que se ahogue en su propio silencio, Gael, dije, poniéndome de pie. Tenemos trabajo que hacer. Prepara la presentación para mañana. Quiero que cada dato sea perfecto. Cada gráfico, impecable. Dante esperaba que yo pasara la noche llorando bajo la lluvia. En cambio, la pasé en el corazón de mi poder, afilando la guillotina. El sol de la mañana siguiente se filtraba a través de los ventanales de mi oficina, iluminando un campo de batalla preparado. No había dormido, pero no me sentía cansada. La adrenalina era un combustible más potente que cualquier café. A las 8 de la mañana en punto, como un reloj, mi teléfono sonó. Era Dante. Su voz ya no era furiosa ni amenazante. Era fría, controladora, la voz de un hombre que intenta recuperar el poder a la fuerza. Ximena. No sé dónde pasaste la noche y no me importa. Tienes que estar en casa de mi madre a las 10 en punto. Vamos a tener una conversación familiar y vas a arreglar este desastre que creaste. No era una petición. Era una orden. El antiguo yo habría temblado. El nuevo yo sonrió. Claro, Dante, respondí, mi voz era seda y acero. Ahí estaré. A las 10. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Gael me miró, levantando una ceja. ¿Estás segura? Es su territorio. Es exactamente por eso que debemos ir, dije mientras Nuria entraba en la oficina, elegante y lista, con un maletín de cuero que parecía pesar más de lo que debería. Él espera una emboscada. Espera que su madre y su hermana me intimiden hasta la sumisión. Espera que yo llegue sola, asustada y arrepentida. No le daremos nada de lo que espera. A las 9:55 de la mañana, el coche de Nuria, un sedán alemán discreto pero imponente, se detuvo frente a la mansión de los Vargas en Las Lomas. La puerta fue abierta por una empleada doméstica que me miró con una mezcla de lástima y sorpresa. Entramos en la sala de estar. Allí estaban, Dante, de pie junto a la chimenea, intentando parecer imponente a pesar de las ojeras, Romina, sentada en su sillón favorito como una reina en su trono, y Anaí, recostada en un sofá, revisando su teléfono con un aire de aburrimiento estudiado. La Trinidad de la arrogancia. La aparición de Nuria a mi lado provocó una onda de choque visible en la habitación. Dante se enderezó. La sonrisa de Romina vaciló. ¿Y esta quién es?, espetó Romina, su tono despectivo. Nuria dio un paso adelante, extendiendo una tarjeta de presentación. Nuria Montes. Soy la abogada de la señora Torres. Y a partir de ahora, todas las comunicaciones dirigidas a mi clienta deberán pasar por mi despacho. Usó mi apellido de soltera. Un detalle pequeño, pero deliberado. Una declaración de independencia. Dante forzó una risa. Una abogada. Vaya, Ximena, qué dramática. Esto es un simple desacuerdo matrimonial. Esto es un asunto familiar, añadió Romina, levantándose de su sillón. No necesitamos extraños aquí. La sonrisa de Nuria no llegó a sus ojos. Señora Vargas, con el debido respeto, cuando su hijo abandona a su esposa en una carretera en medio de una tormenta, deja de ser un desacuerdo. Y cuando intenta desviar fraudulentamente 5 millones de pesos de una cuenta conyugal, definitivamente se convierte en un asunto legal. El color desapareció del rostro de Dante. Romina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Anaí finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos muy abiertos. El juicio había comenzado. Y el jurado acababa de escuchar la declaración de apertura de la fiscalía.
Dante fue el primero en recuperar la compostura, o al menos una imitación de ella. Se apoyó en la repisa de la chimenea, intentando proyectar una calma que no sentía. Escuchen, todo esto es un malentendido ridículo, comenzó, su voz un poco más alta de lo normal. Ximena ha estado bajo mucho estrés últimamente. Se ha vuelto paranoica. La transferencia fue una reasignación de activos, una estrategia de inversión que ella simplemente no entiende. Levanté una mano, un gesto pequeño pero que lo silenció al instante. Todos los ojos se posaron en mí. Por primera vez en esa casa, yo tenía el control de la conversación. No te preocupes, Dante, dije, mi voz resonando en el silencio tenso. Voy a explicárselo a todos de una manera que hasta tú puedas entender. Saqué mi tableta de mi bolso y, con un par de toques, la conecté a la enorme Smart TV de 8K que colgaba sobre la chimenea. La pantalla cobró vida, mostrando inicialmente el lujoso fondo de pantalla de la familia Vargas. Un segundo después, fue reemplazado por la página de inicio de Quantico Insight. El logo, que yo misma había diseñado en una noche de insomnio, brillaba en azul y blanco. Vargas Capital Management ha construido su éxito reciente en la plataforma de análisis predictivo de Quantico Insight, ¿correcto?, pregunté, aunque no era una pregunta. Dante asintió con cautela. Es la mejor herramienta del mercado. Pagamos una fortuna por ella, pero vale cada centavo. Y siempre te has quejado del misterioso fundador, continué, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. El escurridizo, IT. El genio anónimo que nunca da la cara. Me detuve directamente frente a la televisión. Dante, Romina, Anaí, siempre se han preguntado quién es IT. Con un último toque en mi tableta, la página web cambió. La sección de sobre la fundadora, que hasta ese momento había estado oculta al público, se hizo visible. Un retrato profesional, tomado en mi oficina hacía una semana, llenó la pantalla. Era yo, mirando directamente a la cámara, con una expresión de serenidad y poder absoluto. Y debajo, en letras grandes y claras, mi nombre. Ximena Torres. Fundadora y arquitecta en jefe. El sonido que hizo Romina fue un jadeo ahogado. Anaí dejó caer su teléfono al suelo con un golpe seco. Pero la reacción de Dante fue la que saboreé. Fue una transformación facial en cámara lenta, primero, la confusión. Luego, la negación incrédula, una pequeña sacudida de cabeza. Finalmente, el amanecer del horror puro y absoluto cuando todas las piezas encajaron en su mente con la fuerza de una colisión de trenes. Su imperio, su estatus, su identidad, todo construido sobre la mujer que consideraba su posesión más insignificante. Pero aún no había terminado. Hay una cosa más, dije, y la pantalla se dividió. En un lado, mi rostro en la página web. En el otro, una videollamada entrante. El rostro de Gael apareció, serio y formal. Gael, por favor, procede, ordené. La voz de Gael, nítida a través de los altavoces de la televisión, fue la sentencia de muerte. Por la presente, y bajo la dirección expresa de la propietaria y titular de los derechos de propiedad intelectual, Ximena Torres, se notifica a Vargas Capital Management que su licencia empresarial para el uso de la plataforma y todos los servicios de Quantico Insight queda revocada con efecto inmediato. La causa es el incumplimiento grave de la cláusula de ética y conducta personal por parte de su director, Dante Vargas. En la pantalla, cambié la videollamada por una vista en tiempo real del sistema de trading de la empresa de Dante. Las líneas verdes se convirtieron en un mar de alertas rojas. Los algoritmos se apagaron. Las conexiones se cortaron. Su teléfono, olvidado sobre una mesa, comenzó a vibrar y a sonar de forma enloquecida, una sinfonía de pánico de sus socios, clientes y empleados. El genio financiero de la familia Vargas acababa de ser desconectado de su cerebro. Y yo sostenía el interruptor. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Dante se quedó mirando la pantalla, su rostro una máscara de cera pálida. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Era como ver a un títere al que le acababan de cortar los hilos. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó en el sofá,
el mismo en el que Anaí había estado holgazaneando momentos antes. Romina fue la primera en encontrar su voz, una voz estridente y llena de veneno. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Bruja. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Esto es ilegal. Te demandaremos». Nuria, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Dejó su maletín sobre la mesa de centro de mármol con un sonido sordo y autoritario. Lo abrió y comenzó a sacar documentos, colocándolos uno por uno como si fueran cartas en una partida de póker que ya había ganado. En realidad, señora Vargas, dijo Nuria con una calma exasperante, lo único ilegal aquí son las acciones de su hijo. El primer documento aterrizó frente a Dante. Esta es la demanda de divorcio, citando abandono y abuso emocional. El segundo. Esta es la orden judicial preliminar, firmada esta mañana, para congelar todos los bienes conyugales e individuales del señor Vargas, para prevenir una mayor malversación de activos. Como el intento de transferencia de 5 millones de pesos de anoche. Finalmente, sacó un fajo de papeles más grueso, engrapado con estados de cuenta de tarjetas de crédito y reservaciones de hotel. Lo dejó caer sobre los demás. Y esta es la prueba de los más de 2 millones de pesos en fondos conyugales que su hijo ha gastado en los últimos 18 meses para mantener un apartamento y un estilo de vida de lujo para su amante, una señorita llamada Itzel. Romina leyó el nombre y ahogó otro grito. Anaí miraba de los papeles a su hermano, con la boca abierta de par en par. La fachada de la familia perfecta se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo por ladrillo. Dante finalmente levantó la vista del abismo de su teléfono vibrante. Sus ojos encontraron los míos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación desnuda y patética. Era la mirada de un hombre que lo ha perdido todo y acaba de darse cuenta. Ximena, susurró, su voz era un hilo roto. ¿Por qué? Me acerqué a él, deteniéndome a apenas 1 metro de distancia. Lo miré, no con odio, ni siquiera con ira. Lo miré con la distancia clínica de un científico que observa el resultado de un experimento. Me dijiste que necesitaba aprender cuál era mi lugar, Dante, respondí, mi voz era tranquila, pero cada palabra era un golpe. Lentamente, levanté mi mano izquierda. El sencillo anillo de bodas que él me había dado, el que había usado fielmente durante 5 años, parecía un objeto extraño, un artefacto de otra vida. Con los dedos de mi mano derecha, lo deslicé fuera de mi dedo. El movimiento fue deliberado, final. Me incliné y coloqué el anillo de oro sobre la pila de documentos legales en la mesa. El pequeño tintineo que hizo al golpear el papel fue el sonido más ruidoso de la habitación. Lo aprendí, concluí, mirándolo directamente a los ojos. Mi lugar es este. Decidiendo si tu mundo sobrevive o se quema. Me di la vuelta. Vámonos, Nuria. Salimos de la mansión, dejando atrás el silencio de una dinastía en ruinas y el sonido incesante del teléfono de Dante, la banda sonora de su espectacular caída. 6 meses después. El divorcio fue rápido y brutal para él, limpio y eficiente para mí. Con las pruebas de fraude, malversación y abandono, Dante no tuvo ninguna posibilidad. La corte me otorgó la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa que él siempre llamó suya. Y una porción significativa de los activos que quedaban después de que su empresa se declarara en bancarrota apenas una semana después de la revelación. Él, por su parte, se enfrentaba a una luz de demandas de clientes furiosos y socios traicionados. Se había mudado de vuelta al cuarto de huéspedes de su madre. Yo ya no era IT. Me presenté al mundo. La historia de la fundadora anónima de Quantico Insight que retomaba el control de su compañía se convirtió en una leyenda en el mundo de la tecnología y las finanzas. Hubo artículos en Forbes, entrevistas en Bloomberg. Pero yo no estaba interesada en la fama. Estaba interesada en el propósito. Desde el ventanal de mi nueva oficina, una que ahora llevaba mi nombre en la puerta, observaba la lluvia caer sobre la Ciudad de México. Ya no me provocaba escalofríos. La veía como lo que era, agua, vida, una forma de limpiar lo viejo para dar paso a lo nuevo.
Sobre mi escritorio descansaba la propuesta final para el Fondo Fénix, una iniciativa de Quantico Insight dotada con 200 millones de pesos de mi propio capital, dedicada a financiar e impulsar startups tecnológicas fundadas y dirigidas por mujeres. Mujeres brillantes que, como yo, habían sido subestimadas, ignoradas o a las que les habían dicho que su lugar no estaba al frente de la sala de juntas. Mi teléfono sonó. Era Gael. El primer cheque del Fondo Fénix ha sido emitido, jefa, dijo, su voz teñida de orgullo. Sonreí, una sonrisa genuina y cálida. La tormenta que Dante había desatado esa noche en la carretera no me había destruido. Me había liberado. Me había obligado a salir de las sombras y reclamar mi poder, no para la venganza, sino para la creación. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero a veces, ver cómo el imperio de arrogancia de alguien que te humilló se derrumba en tiempo real se siente simplemente justo. ¿Fui demasiado lejos al destruir todo lo que él había construido, o fue la única lección que un hombre como él podría entender?